Hola, bienvenidos a todos. Estamos hoy con esta ponencia sobre los riesgos, bueno, principalmente las contradicciones que existen entre la descentralización y el control corporativo. Y para explicaros un poco todo esto, tenemos a Dino Leonardo, que es CEO de Cognitive Blockchain Labs. Después también tenemos a Jahaira Tibisay, creo que he dicho bien el Comi Agency. Sí, que es la founder de Comi Agency, ¿de acuerdo? Y tenemos a Jacobo Maximiliano, también conocido como Jack Nieve. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre, vamos a presentarlos un poco mejor. Si quieres empezamos por Dino, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Vale, muy bien. Bueno, yo he conocido el mundo blockchain hace 11 años de una manera donde tuvimos que ayudar a países en Venezuela de transformar la economía en bolívares venezolanos. Ahí se nos ocurrió con los estudiantes por la libertad, creamos el primer algoritmo de alta frecuencia en el mundo. A partir de ahí le dimos una utilidad social. Al cabo del tiempo hice mi exit y a partir de ese exit empecé a trabajar en proyectos particulares donde actualmente dirijo un pequeño laboratorio en blockchain donde ayudamos también a empresas como de Madrid Emprende o en Impact Hub para que cuando tengan necesidades en sus pilas tecnológicas poderlas llevar a cabo. Bien. Bien, genial. Yajaira, por favor, también nos puedes comentar un poco sobre ti y qué es la Comi Agency. Disculpa. Bien, vale. Bueno, mi nombre es Yajaira Martínez. Ahora mismo soy fundadora de Comi Agency, o bueno, es lo que pone el cartel, ¿no? Sí es cierto que suelo estar en varias startups trabajando. Ahora mismo 2 proyectos son míos. Uno es Gracity, otro es Comi Agency. Comi Agency nace un poco con esa intención de ayudar a los proyectos en desarrollo desde sostenibilidad a Web3. Llevo emprendiendo desde 2015. En mi caso empecé en Venezuela, que es un entorno muy difícil, ¿no? También muy amplio, que es lo que hablábamos. Es una situación que también permite desarrollar muchas cosas. Entonces ahí es un poco donde me topé con Bitcoin, con la tecnología o con también ser libre de desarrollar cualquier proyecto. Y bueno, desde 2022 estoy en el ecosistema de emprendimiento en España. Y Comi Agency nace porque muchas empresas necesitan ese apoyo, ¿no? Ya estoy bastante especializada en Web3 y en sostenibilidad. Y aparte, pues bueno, a ver si sale el tema de PIN, pero hay un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza a nivel urbano que va muy con el tema de la descentralización y de Genial. PIN. Suena muy bien. Luego te pregunto lo de Vale, PIN. Veo que genial. hay aquí 2 perfiles bastante emprendedores y criptonativos de la descentralización. Vamos ahora con la parte centralizada, que antes no me he olvidado de decirlo. Jacobo Maximiliano es Growth y Business Development Manager en BitGet. Entonces ahí estamos con la contradicción. El tema centralizado, el control que puede haber, pues cierto control corporativo. Y luego, cuéntanos, Jack, ¿qué piensas? Bueno, yo llevo en el sector ya 8 años, trabajando en Exchange 7. He pasado de hacer cosas con Binance, he trabajado en Okaike y actualmente trabajo en Bitget como Business Development, pero también he gestionado la academia, toda la academia formativa de Bitget, y aparte también he sido empresario porque he tenido una academia propia y bueno, conozco bien todo lo que es el mundo de la tecnología blockchain y sobre todo el uso práctico que tiene. Y ahí vamos a entrar en la temática de hoy de ver esa dicotomía entre... Al final es, como siempre, descentralizado y cómo le afecta eso al ciudadano. Claro. Fijaros que al principio de la conversación, cuando estábamos presentándonos, Dino os ha hablado de su emprendimiento, Yajaira también, y de igual forma Jacobo. Entonces, antes sí que veíamos que era más o menos fácil emprender, porque al final era un libre albedrío en donde podías a lo mejor experimentar cosas, tenías un poco más de movilidad dentro del sector. Sí que es cierto que se sentía un poco como una selva que no está explorada, pero bueno, ahora mismo con el control corporativo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Más seguridad o más restricciones? Vamos a preguntárselo, por ejemplo, a Dino, ¿cómo lo ves teniendo en cuenta pues, los grandes desarrollos que has aportado? Bueno, hoy la seguridad, yo siempre digo, ¿no?, que cuando
cedemos la seguridad a empresas terceras, cedemos nuestra soberanía, ¿no? Entonces, lo que necesitamos como emprendedores y usuarios cripto es nosotros mismos tener nuestra propia soberanía, ya sea en las wallets y en las claves privadas. No tenemos que depender ni siquiera de una wallet o de un Coinbase o de Exchange. Hay que cambiar esa cultura para nosotros mismos seamos dueños de no solo de nuestras wallets, sino de nuestra información y qué queremos nosotros informar de cara a terceros. ¿Crees que es imposible compaginar el control sobre tus datos con el control corporativo? Es decir, al final, ¿podríamos en un futuro cercano poder decidir qué podemos compartir de nuestros datos personales o no con el control corporativo o con el organismo regulador? Buena pregunta, Iván. Actualmente en Europa se está trabajando en lo que es eIDAS, es una normativa, y además se está trabajando paralelamente lo que serían las identidades descentralizadas. Entonces, yo como usuario, ¿qué elijo? ¿Dónde voy? Para mí creo que es una solución híbrida donde van a tener que convivir ambas tecnologías y donde desde mi DID yo le digo a mi eIDAS qué quiero informar y de qué manera. Genial. Y me parece una muy buena reflexión, la verdad. Esperemos que ese futuro cercano llegue pronto. Yajaira, cuéntanos un poco sobre esto de PIN, que parecía un proyecto bastante interesante. A ver de qué trata exactamente. Sí, bueno, The PIN lo que permite es infraestructuras o objetos, ¿no? Que sirven para, por ejemplo, almacenamiento de datos o repetidores de señal, puede ser Wi-Fi, lo más fácil de entender. Podemos tomar control sobre estos servicios y pertenecer a una red, ¿no? También se puede utilizar para datos y creo que es muy importante dentro de lo que es la comprensión de la descentralización, en este caso en positivo, ¿no? ¿Cómo podemos reunir un grupo que colabore a realizar una tarea? En este caso, imaginaros, ahora mismo, si tuviésemos fallo de Internet y tuviésemos un dispositivo de PIN para compartir, como Helium, pues técnicamente mejoraríamos la red de Internet de todos, ¿no? Y al final es un poco la filosofía de Web3, que todos colaboremos en ayudarnos, ¿no? Claro. La democratización, justamente, ¿no? Sí, una democratización, si lo ves desde el punto más opresor, por supuesto, sí. Claro, bueno, hablando justamente, enlazando el tema de la democratización, ya sabemos que la descentralización va unida un poco, ¿no?, a la democratización y tal. Entonces, Jacobo, ¿qué piensas? ¿Crees que se va a perder un poco esos ideales que ha tenido la descentralización durante este tiempo? Pues como una de ellas es la democratización de esto con el control corporativo. Por ejemplo, tú que has tenido y has sido emprendedor de una academia, antes a lo mejor crear una academia en específico no te requería cumplimentar ninguna regulación en específico, pero a lo mejor ahora, junto con la implementación de MiCA reciente, dependiendo de cómo quieres enfocar esa formación, si es justamente asesoramiento en materia de criptoactivos, deberías de estar al día con la licencia de clase 1 de MiCA. ¿Crees que esto es un control que es más opresor? O bueno, cuéntame tu punto de vista. Yo creo que debemos de partir de ideas simples, de conceptos simples. Vamos a hablar de lo que significan las cosas utópicas. Tenemos el socialismo utópico. El socialismo, por poner un ejemplo, y ahora lo enlazaré con el tema, si tú te lees cualquier manifiesto del socialismo, te lo crees y es bueno, pero en la práctica no es posible, por la propia idiosincrasia del ser humano. Las finanzas descentralizadas son utópicas, porque después, en la práctica, tenemos la triste realidad de miles y cientos de miles de estafados. Por tanto, se demuestra con hechos que esa forma de entender las finanzas descentralizadas no es válida para todo el mundo. Sí para alguna gente, pero otras personas necesitan un marco legal donde se sienten a gusto con ellos mismos, donde ellos puedan tener esa seguridad, esa certeza de que si les pasa algo, alguien, de alguna manera, va a protegerles. Esto no ocurre solo con las criptomonedas, ocurre en cualquier ámbito de la vida. Podríamos poner muchas analogías, esa que te he puesto el socialismo es una de ellas. Entonces,
cuando tú te encuentras a alguien muy creyente en el idealismo descentralizado de las criptomonedas, que nacieron así y es la realidad, y yo trabajo en un exchange centralizado, te encuentras con que en la práctica los impedimentos y las circunstancias que se dan no son buenas y hay mucha gente que agradece que exista centralizado. Por tanto, yo creo que hay que tender puentes entre una cosa y otra y dar la opción al usuario que decida. Yo no estoy a favor de la regulación extrema, lo tengo que decir, porque creo que eso es ponerle piedras a un globo y no deja que la propia tecnología blockchain fluya como fue creada. Entonces, aquí hay un paradigma. Yo trabajo en un exchange centralizado, pero yo estoy en contra de una regulación tan agresiva como comenta. Entonces, hay que buscar esos puentes y, desde mi punto de vista, la solución sería dar la opción que el que quiera estar regulado, que lo esté, pero el que no quiera estar regulado, que no sea una imposición legal. Que parece que si hoy no das ciertos datos, tienes que ir a la cárcel y eso no me parece tampoco bien. Sí, hay ciertos, ¿cómo podemos decirlo? Nuevas metódicas que tienen los órganos reguladores, como por ejemplo puede ser la Travel Rule. No sé si habéis oído hablar de ello, pero ya algunos exchanges centralizados, no sé si BitGet ya está trabajando en ello, pero por ejemplo Binance sí, y al final te piden pues que pongas en un documentito las billeteras descentralizadas que son de tu propiedad y de alguna forma vincularlo a la persona física que ya está verificada en el proveedor de servicios de criptoactivos. Entonces me gustaría preguntarte algo antes de pasar con Dino, Jack. ¿Has visto desde ahora que trabajas en BitGet si las nuevas implementaciones de la regulación MiCA han impactado en el usuario que dices, ostras, está bajando a lo mejor el nivel de usuarios nuevos? ¿O hay gente que ha dejado de operar con exchanges centralizados? Por ejemplo, tuvimos la reciente noticia con KuCoin, en donde ahora solicita KIC obligatorio. Antes sí que es cierto que habían ciertos matices de límites de transacciones, y ahora que obliga a pasar el KIC, el Know Your Client o Customer, hemos visto como las reservas de Bitcoin en KuCoin han bajado bastante. Entonces, ¿esto también se ha notado en BitGet o...? Lo primero que hay que decir es que BitGet lo complementan dos empresas diferentes. Está BitGet Wallet, que es BitGet descentralizado, que mucha gente no lo sabe. Nosotros adquirimos, bueno, BitGet, digo nosotros, me siento parte de la empresa, adquirimos el MetaMask asiático, como se suele decir. Y actualmente, desde BitGet tienes la opción de un exchange descentralizado o usar el exchange descentralizado. Cuando tú me preguntas sobre las opciones de un usuario a la hora de entrar de nuevo en el mundo blockchain, está muy bien para la gente que tenía criptos de antes. Claro, si tú tienes criptos de antes, como tú bien decides, sacar las reservas de KuCoin o de Binance o de OKX o incluso de BitGet. Pero ¿qué pasa con el 95% de la población que no tenía reservas de criptomonedas? Ahí es donde está el dilema y el problema. Porque los que tenían cripto es relativamente fácil saltarte la trazabilidad y poder esconder las criptomonedas en un exchange descentralizado. Pero, y la gente que está fluyendo al mundo blockchain, ahí es donde está realmente el problema. Desde BitGet, nosotros ahora mismo estamos en un periodo de gracia en el que tenemos KYC obligatorio y KYB, o sea, Know Your Business and Know Your Customer, pero en ese periodo de gracia estamos identificando precisamente lo que comenta, cómo se está tomando el usuario esa regulación. Y sorprendentemente, a muchos les da igual, incluso las reservas están aumentando, porque hasta que eso no se ha impuesto en el exchange, parte de las finanzas tradicionales no han entrado a este sector de las criptomonedas. Por tanto, yo creo que todavía no lo podemos medir. Esa es mi respuesta. Tenemos que esperar más tiempo para tener datos, porque por ahora BitGet está creciendo. Ahora mismo somos ya más de 100 millones de usuarios. Entonces, es difícil diagnosticar esta enfermedad y habría que esperar para tener más datos y ser empírico y no hablar por hablar. Claro, bueno, esperaremos a ver qué resultados nos salen. Y justamente entablando un poco la conversación de que antes, me ha parecido excelente la solución que habéis aplicado en BitGet de tener una billetera descentralizada junto con un entorno centralizado. Entonces, este puente, Dino, cuéntanos cómo podrías implementar. ¿Cómo se podría implementar un puente así en un entorno descentralizado, en donde no exista un entorno centralizado, sino que hacer un puente entre un entorno descentralizado con otro entorno descentralizado? ¿Qué comportaría esto entre...? Sí, bueno, que sepáis que MetaMask
está con una empresa privada que es Consensus y tiene nodos Infura. Si ellos en el día de mañana hubieran estado en España y se hubiera cortado la luz, todo el mundo se queda sin servicio. Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando de descentralización cuando el 70% de los servidores están en Amazon Web Service? Entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos afrontar en esta nueva etapa con todas estas nuevas tecnologías? Incorporar, ser nuestra propia billetera, ser nuestro propio autocustodio y solamente declarar o vender o interactuar con el exchange lo que nosotros querramos. Ahí mantenemos una libertad financiera controlada, porque yo siempre digo, ojalá la mayoría de todos los males fueran pagar impuestos por ganar dinero, ¿sí? Entonces, los puentes, lo veo muy bien, ya hay puentes actualmente para poder trabajar en el sector. Yo puedo tener mi billetera en una Ledger, puedo tener en una hoja de papel y ahí puedo tener millones. Y luego, yo si me quiero ir a la compra, tengo una tarjeta de Bitget, pues me pongo los saldos, lo declaro. Hoy el Estado, con la Comisión Nacional de Mercado de Valores y Banco de España, hacen cruce de información. No hay forma de escapar, ni centralizado ni descentralizado. Desde el momento cuando se empiezan a ver interacciones en una wallet, hay herramientas de análisis forense a nivel de blockchain donde esta wallet está vinculada con esto. Y no pensemos que Hacienda no lo sabe. Hacienda sí que lo sabe. Y son 5 años retroactivos donde este juego entre descentralización y centralización pensamos que podemos tener esa picardía, que no. Hay puentes, utilizarlos, gastar el dinero y sí que podemos ser dueños de nuestros propios datos, porque si a una exchange le pasa algo, están estos fondos bloqueados. Intentar siempre tener nuestra propia autocustodia dentro de lo que es de nuestra propia wallet, ya sea en la nueva identidad digital que va a estar en Europa o en las identidades digitales descentralizadas. Podemos guardar esa pequeña información que puede ser nuestra clave privada y la llevamos a todos los sitios. Pero, la respuesta es sí, pero hacerlo con profesionales, hacerlo con exchange que ya saben dentro del sector y dejaros siempre recomendar por profesionales que estén dentro del sector, reconocidos. Fenomenal. Jack, tenías una preguntita, si no me equivoco, coméntame. ¿Se escucha? Bueno, no se escucha. ¿Sí? Vale, yo tenía una pregunta para Dino, bueno, y también para Yajaira, de la casa Targaryen. Dino, me gustaría saber cómo actualmente hoy una persona que quiere entrar en el mundo de las criptomonedas podría entrar a una billetera descentralizada sin dejar rastro que no sea a través de cash, de dinero fiat, de lo que viene siendo billete. Hoy en día está muy complicado. Yo tengo muchísima gente a mi alrededor que me ha dado dinero en mano para poder tener cripto y le he explicado cómo se crea una MetaMask y tal, porque no querían pasar por una transferencia bancaria, una tarjeta, vale. Porque al final deja rastro. Entonces, para mí ese está ahora mismo el principal problema de la gente de a pie. ¿Cómo tú podrías saltarte ese paso de alguna forma? Vale. Primero, esto no es una recomendación financiera. Sí. Muy buena pregunta. No es una recomendación financiera. Tú tienes tu billetera, tú tienes tu wallet, pues no quieres que nadie sepa. Hay blockchain que se dedican a esto, está Monero, pero también hay gente que se dedica a inspeccionar Monero. Yo llevo 11 años en este sector, analizo mucho los algoritmos, teoría de grafos, mucho la teoría de grafos dentro de lo que es la analítica dentro de las blockchain, casi no se escapa nada. Se escapa lo que tiene un movimiento un poco extraño y van por ello. Hoy yo recomendaría hacer las cosas bien porque está todo hiper mega controlado. Hay empresas que se dedican solamente a analizar información, esa información, ese big data, luego van a los gobiernos y le dicen, tenéis el listado de estas exchange, podéis manipularlo y podéis trabajar y podéis hacer toda la parte de analítica. Entonces yo diría hacer las cosas bien. Entonces hacer las cosas bien no existe la descentralización desde el punto de vista del usuario. Van a saber realmente, al final es centralizado, porque tienen tus datos. En esto, Jacobo, lamentablemente vamos a estar controlados, porque eso es dinero, y aunque todos tengamos 10 euros en el bolsillo ahora,
estamos descentralizados, pero cuando los vamos a gastar, lo tenemos que gastar en el mundo real. El negocio, aunque acepte Bitcoin o cualquier criptodivisa, la va a tener que declarar. En algún momento va a estar el rastro. Esa trazabilidad, digamos que el periodo de gracia de todo esto ya ha pasado. Ahora está el control, ya está MiCA, ya hay profesionales en todas las administraciones de toda la Unión Europea y del mundo, donde ya están capacitados con inteligencia artificial, con algoritmos, con empresas. El mercado ha madurado tanto, donde hoy hay que ir con mucho cuidado cuando quieres manejar esto. Una cosa son 1.000 euros y otra cosa son 50 y 60.000 euros. Entonces, para las pequeñas cosas pueden pasar desapercibidas, pero tener presente que todo hoy se rastrea. Yo hay un pequeño detalle que suelo destacar en este tipo de entornos, ¿no? Que hay gente muy rebelde, por así decirlo. Hay veces que hay razones, como os he dicho, yo empecé en Venezuela en el emprendimiento y allí es un caos, ¿no? ¿Quién no le gustaría librarse de todo lo que hay montado ahí? Pero hay otras situaciones en las que la regulación se hace por algo positivo, ¿no? No se hace porque tú hayas hecho una trampilla. No, es que hay gente moviendo pues tráfico de personas, por ejemplo. Eso no se puede permitir. Entonces, ¿a mí me importa que me tracen una wallet porque he movido 10.000 euros si van a pillar a un multiasesino? Pues no me importa. O sea, lo prefiero, ¿no? Y creo que debería ser un poquito la mentalidad del individuo de no ser tan egoísta y no pensar que es solo por él. Claro. Es que en mi caso tengo un gran cliente dentro de Bitget que precisamente pues, no son $1.000, ni 10.000, ni 100.000, ni 10 millones, son más de 100 millones de euros. Y él tuvo la suerte que le ha pasado a gente, yo en este caso lo conozco, lo sé, he visto la billetera y he flipado. Compró en un momento muy temprano Bitcoin y claro, él tiene un cuidado exhaustivo para no dejar ningún tipo de marca porque sabe precisamente que su billetera está fichada, porque es una billetera grande. Entonces, claro, una aquí ballena. Y es una ballena. En esto, Jacobo, Es una ballena. perdona que te interrumpa, Hacienda tiene el listado de entre 1.000 y 2.000 y 3.000 usuarios de criptodivisas que están usando continuamente aquí en España, y os lo digo porque yo estoy fichado. O sea, a mí cuando pasa algo me envían una carta y tengo que leer la carta, y soy de los que declara todo hasta los 70 céntimos si gano en una cripto. Y digo, si no declaro, cualquier fotocopia que tenga que presentar en cualquier instancia son 100 euros en fotocopia. Yo declaro todo. Este cliente es afortunado, porque te voy a contar el caso, es que la conversación la tuve la semana pasada acorde a que todos estamos haciendo la declaración de la renta. Y me llamó de muy malas maneras diciéndome, Jack, me ha saltado en el borrador esto. Y le digo, ni idea. Dice, espero que no sea por las cosas que... El caso es que investigó y le ha saltado por 2.200 USDT de Binance. Que él tenía su cuenta y tal. Él tomó muchas precauciones y tiene casi todo lo gordo en una ledger. Ha dejado trazabilidad, pero hablamos de hace años. Entonces, este es un claro ejemplo de una ballena que ha hecho bien, pero que a mí me llamó de muy malas maneras. Y yo pues no supe qué decirle porque no sabía si era Bitget o era... Al final hay un apartado, el que no lo sepa, hay un apartado dentro de la declaración de la renta que abajo pone datos fiscales y mete observaciones y te sale Hacienda qué es lo que tiene sobre ti, que es muy curioso. La gente eso no lo sabe, pero puedes ver lo que tiene. Entonces, esto es un claro caso de un early adopter que se siente muy orgulloso de haber entrado en el mundo de las criptomonedas hace años. Si ahora le pides que algo que él compró a $10.000 le haces pagar 20 millones de dólares, dice, no te lo compro, porque yo no... Lo que dice, yo no he traficado con gente, yo no he sido un asesino, yo no he comprado armas, yo simplemente estuve en el momento adecuado, en el sitio adecuado, porque yo ahora tengo que... Pero si paga 20 millones significa que tiene otros 100 millones, ¿no? Bueno, más, ¿no? O sea, es cierto que quizá esa penalización de impuestos, pero habría que ver cómo lo declara, ¿no? Porque no siempre es por cantidad, hay veces es por cómo lo ha obtenido el uso. Es cierto que en este caso se toma como inversión, con lo cual sí pagas impuestos, pero bueno, al final lo más probable es que le pillen y como le sancionen igual le dejan sin nada, con lo cual es mucho peor, ¿no?
Puede Voy ser. a hacer Ya. una breve reflexión. Ya que hemos sacado el tema de la trazabilidad, cómo romperla, cómo declarar impuestos, voy a resumirlo todo rápido, a ver cómo afrontamos esto. Claro, ahora mismo sí que es cierto que tenemos este periodo de transición, que has hablado de Monero, Zcash, ya hemos visto que en Europa será prohibido en 2027. Bueno, pues también tenemos este margen de tiempo para ver qué podemos hacer. Luego, Yajaira, me has comentado que eres de Venezuela. Mi madre. Sí, durante 2017, por ejemplo, en Venezuela hubo un auge enorme con el arbitraje y el peer-to-peer de criptomonedas. Y justamente el peer-to-peer es una de las posibilidades que existe en romper esa trazabilidad, porque al final saltas de un entorno en donde hay trazabilidad con criptoactivos a un entorno fiduciario que a lo mejor en este periodo transitorio sí que vas a tener que enviar las transferencias a un proveedor de servicios que está obviamente regulado por MiCA, pero aún hay ciertos entornos, y antes lo había más aún, en donde tú simplemente le enviabas un Bizum a una persona física y tú recibías una cantidad de criptomonedas en tu billetera. Y luego, claro, ¿cómo alguien demuestra algo? Entonces, a todo esto, como has comentado bien, depende de las transacciones. Una transacción puede tributar de forma diferente a otra. Es importante, obviamente, poner que la base de coste se tiene que restar de la base de venta, y eso es rendimiento del capital mobiliario que va a la base del ahorro. Bien, entonces hay otras transacciones que pueden ser como airdrops o recompensas que van a la base general junto con tu empleo. Hay que ir con cuidado porque al final, aunque haya trazabilidad, hay ciertas transacciones que da igual, aunque no las traces, si las recibes ya puede ser un problema a la hora de presentar la declaración de la renta. De todas formas, es muy probable que haya un periodo de gracia, ¿no? En el que las sanciones sí se notifiquen, pero que tú puedas rectificar. Normalmente en este tipo de transiciones se suele trabajar así, ¿no? No suele ser Claro. que te sancionan y te meten en la cárcel, ¿no? A la primera. Sí. Hay otro caso muy interesante que es aquel que en 2021 pilló toda la subida, el por 33 de Bitcoin o el por 200 de Cardano, por poner dos ejemplos, y resulta que declaró esa ganancia y después se encontró que todo se fue chof y dijo, he pagado más de lo que he ganado. Entonces también se producen... A ver, yo hablo un poco también de jurídico, yo soy licenciado en Derecho, no lo he dicho cuando me he presentado, pero conozco bien el tema de la elaboración de leyes, el tema legislativo, y por eso hablo a veces un poco con esta dicotomía, porque nos ponían en la universidad a hacer casos prácticos de elaborar una ley y sacar todos los trapos sucios de la ley, porque al final, como bien sabéis, el que hace la ley hace la trampa. Claro. Entonces, a mí me gusta meterle mano y ver todas las, en mi caso, las anécdotas que me han pasado a lo largo de los últimos años, porque este caso de mi amigo, que este es un amigo mío de Córdoba, no voy a decir el nombre, pero este ha sido literalmente cuando él declara todo contento y al año es que no quería hablar de criptomonedas, y de hecho sigue todavía que cuando jugamos al fútbol en el postpartido no quiere ni mencionarlo, porque es que fue muy duro eso, ¿eh? Yo os digo números, alucináis. Entonces, no sé qué pensáis vosotros de este tema, de esta regulación extrema que a veces pues... No, debería tenerse en cuenta esa volatilidad, ¿no? Yo tengo muy poquito ahora mismo en cripto, yo caí en un scam y perdí varios bitcoins con el dinero que tenía de la herencia de mi madre, de Venezuela, y ahí fue cuando me lanzaron a la piscina helada, ¿no? Porque varios bitcoins. Sí, varios bitcoins, que quizás lo recupere, pero bueno, poco a poco, todavía no me puedo apoyar en ello. La cuestión es que ahora mismo tengo cripto, pero no es lo mismo, no es tantísima cantidad. Y Hacienda me saltó ya, sí, la última vez, oye, hemos registrado que tienes esta cantidad en cripto y te lo descuenta y demás. Entonces, en mi caso son monedas bastante estables, ¿no? Y no es mucha cantidad. Pero sí es cierto que si fuese pues alguna meme coin o alguna de estas que sube, baja súper rápido, ¿no? Lo que dices tú, si yo tengo que declarar y luego voy a acabar pagando más o pierdo, ¿no? No tiene sentido. Sí. No. Entonces sí deberían crear como una zona de colchón que no sea tan agresiva. Claro. Sí, yo primero soy pro declarar todo, ¿sí? Porque el estado de bienestar lo tenemos gracias a los impuestos, y luego de cara a las pérdidas que tú comentas, algo que hay que hacer hincapié de cara a la administración, yo me dedico al trading y hago con un bot, con mi algoritmo, hago 100.000 operaciones. Decirme en qué declaración de la renta, donde tengo que poner asiento contable por asiento contable, ¿cómo lo pongo? Ya.
O sea, la administración me va a decir, sí, tú pagas, ¿vale? Dame los medios para que yo coloque. Yo he creado algoritmos y el gestor pues me decía, oye, ¿esto cómo lo pongo? Esto, pues, o sea, consultas vinculantes con respecto a esto a Hacienda, muchas son mías, porque digo, esto lo tenemos que declarar y cómo hay que ponerlo. Entonces, desde la administración, sí, decirle, señores, queremos pagar, pero darnos los medios tecnológicos para poder hacer los asientos contables y el volcado de la información. Claro. Bueno, la tecnología ya sabemos, va mucho más rápido que la regulación y a la fiscalidad ni te cuento. Entonces, aprovechando, Dino, que estás hablando, tengo una pregunta para ti. ¿Crees que, vinculando un poco el tema de que estábamos hablando de la anécdota de Jack, una persona que invierte en criptoactivos gana un montón de dinero y en vez de tenerlo guardado en una criptomoneda estable, a lo mejor lo invierte en otros criptoactivos que al final terminan bajando el valor y tienes, claro, imagínate que lo vendes al final del año, en ese año tienes un montón de beneficios, pero al siguiente año lo inviertes en una criptomoneda que se va a pique y te quedas sin dinero, pero tienes que pagar los impuestos que has generado el año anterior. ¿Existiría o es posible, desde tu experiencia, una posibilidad de alguna criptomoneda o que, yo qué sé, de pronto un oro tokenizado, que sea una reserva de valor, pero que no esté tan sujeto a la restricción corporativa y regulatoria? Vale, eso, Iván, es un truco que se llamaría ingeniería fiscal, por llamarlo así. Entonces, tú has ganado dinero, al otro año has perdido, pero claro, siempre tu balance es al 31 de diciembre. Tú dices, vale, ¿cómo hago para no pagar menos? Cuando salieron los NFT, mucha gente tuvo la picardía de crear NFT simbólicos para que subieran de precio o para que bajaran de precio, para que luego trabajar su propia ingeniería fiscal. Eso ya es viejo, eso ya no sirve, eso es controlable, eso de cara a los juristas es predecible. Entonces, ¿qué se debería hacer? Primero, en las escuelas no nos enseñan cultura financiera. Entonces, tenemos que tener una cultura financiera, tenemos que saber que cuando ganamos algo tenemos que aprovecharlo a nuestro bien para diversificar nuestra economía, no solo si ganamos 10 millones, luego ponerlo todo a un solo caballo ganador. Diversificar la economía, comprar otros activos no cripto para poder diversificar y decir, bueno, pues puedo comprar oro digitalizado, bien, bancarizado también, puedo tener cripto, bien, sí o no, dejar la casa pagada, dejar muchas cosas dentro de nuestro estado de bienestar antes de tomar una decisión que implicaría un arrastre familiar importante. Claro. Sí, la verdad es que es una muy buena reflexión. Tengo una preguntita para Yajaira. A ver, partiendo de esta estafa que nos has comentado, que has perdido varias unidades de Bitcoin, lamento la situación, pero bueno, espero que se pueda solucionar pronto. Ojalá. Y claro, ¿cómo has afrontado este problema? ¿Crees que te está ayudando el control corporativo a afrontar este problema o te encuentras sola ante esta situación? Yo creo que ha venido muy bien porque yo los perdí en 2017. Entonces, en 2017 Bitcoin era algo que nadie entraría. Yo llevaba aprendiendo a operar en bolsa, ¿no? Desde 2015, estuve hasta 2019 ya creando robots y demás, con lo cual era un poco de trading tradicional. Ahora, la situación de Venezuela me obligaba, entre comillas, a hacer ese intercambio a través de una moneda que se pudiese usar, ¿no? Transatlánticamente y sin riesgo, porque los bancos es imposible. Luego la gente es muy tramposa allí, ¿no? Hay veces que incluso tienes que quedar en persona, igual te raptan, o sea, terrible. Entonces fue como, venga, voy a comprar esto de Bitcoin. No pasó nada en la compra, en realidad. Además era alguien de Apple, la dirección acababa en Apple, etcétera, con lo cual pues ya estaban en Estados Unidos, ¿no? Tenían una visión internacional. ¿Qué pasó? Que al ser 2017 y no ser mucha cantidad de dinero en euro-dólar, decidí meterlo en una empresa de minado y esperar, como venía con 4 empresas, esperar a ver si hacía entorno para las empresas y no perder, pues iba a tener el double race, ¿no? En plan, la minería y luego que 2017 se sabía que iba a subir. Y al mes desapareció la empresa, entonces me quedé sin nada.
me empecé a mover por todas partes por Google, yo viendo el hash y diciendo, por Dios, que eso se puede leer. Y la gente todavía pensaba, no, ese encriptamiento no se puede leer. A ver, hay cierta lógica, ¿no? Y poco a poco pues se fue andando hasta que está dentro de la regulación. Ya puedo ir a un abogado, hoy en día ya hay abogados que me lo han presupuestado, ¿no? Oye, con esto podemos ir a buscarles. Saben lo que es, con lo cual sí, ayuda muchísimo, porque no es lo mismo. Encima no te miran igual, ¿no? Porque si no es como, ¿qué haces tú teniendo Bitcoin? ¿No? Que quedaba un poco raro, ¿no? Y es como, no he hecho nada malo. Sí, sí, desde luego que en este caso el control corporativo pues un punto para él. Totalmente. Que yo hago, por ejemplo, informes periciales de trazabilidad y es posible recuperar esos fondos en según qué circunstancias. Incluso Yajaira, no todo está perdido. MTGOX, correcto. Están cobrando recién ahora. Sí, después ¿sí? de 10 Incluso años. si tú tienes una pérdida, que me corrija Jacobo, creo que cuando tienes una pérdida en el mundo cripto, si la justificas debidamente y cumplimentada, creo que puedes tomarte la cuenta los 5 años siguientes en periodo fiscal. ¿Puede 4. ser así? ¿O Creo que son 4 y ¿Cuál? lo que pasa es que tienes que hacer algún tipo de acción para que no caduque. Sí. Tienes que siempre como hacer una notificación para que estás pendiente del procedimiento. Al final, creo, esto es un poco como para ponerte la pérdida patrimonial en la declaración de renta. Agencia tributaria pide que justifiques pues, la pérdida patrimonial. Eso se puede hacer con un informe pericial de trazabilidad, como te ha sucedido a ti, Yajaira. Y al final, bueno, gracias a organismos centralizados y un poco al control corporativo, por ejemplo, desde BitGet, ¿habéis obtenido algún requerimiento? Puede ser judicial o puede ser civil o hasta penal, por una persona a lo mejor o un usuario que sé que estás más en desarrollo de negocio, pero a lo mejor has oído por tus compañeros o algo de que os ha llegado una solicitud de información a una persona en concreto. Bitges como tal es una empresa que tiene los datos de los usuarios a través del KYC, pero no lo está compartiendo ahora mismo con organismos oficiales. Es decirte que Bitges tiene dos funciones que para mí son muy importantes en torno a la seguridad. Una es el Proof of Reserve, que esto, para explicarlo muy levemente, pues con el árbol de Merkle, si una ballena, por decirlo, alguien que tiene mucho dinero, mete sus fondos en Bitges, el usuario puede ver mediante trazabilidad dónde están sus fondos y no que, por ejemplo, como pasó con FTX, que esos fondos lo esté tradeando el propio exchange o se esté aprovechando de esos fondos. Y la otra es el fondo de protección. Muchos usuarios dicen, ¿pero para qué sirve el KYC? Pues mira, el KYC, si te pasa algo, Bitges te va a responder y te puede pasar de todo, porque al final, de hecho, de vez en cuando salen cuentas que control de riesgo de Bitges las etiqueta como no seguras y las elimina. ¿Qué puede ser una cuenta no segura? Pues os voy a poner un ejemplo. Una cuenta que haya en algún punto de la trazabilidad, pues haya pasado a lo mejor por un estafador. Hay una base de datos común entre todos los exchanges de wallets que están prohibidas y si aparece alguna cuenta creada que haya pasado la trazabilidad, se bloquean. Esto es, por ejemplo, una de muchas de las características de seguridad que tienen los exchanges, por lo que es muy recomendable operar con ellos para un usuario medio. Ya si hablamos de más nivel. Yo tengo una pregunta para Yajaira porque me ha dejado alucinado cuando dices lo de los Bitcoin y tal y has dicho, te tomo la palabra, has dicho, tengo la esperanza de recuperarlos. O sea, me gustaría si puede ser que... Sí. ¿Cómo A ver, número 1, ocurrió en 2017. La wallet ya está trazada, la vaciaron, evidentemente. No se sabe dónde puede estar esa persona. Se sabe que inicialmente muchos se iban a las Bahamas, ¿no? Por así decirlo. Y luego otros se iban a las Bahamas y morían en las Bahamas. Con lo cual ya es doble terrible. No se sabe dónde puede estar este señor. O sea, sí, a nivel legal se puede recuperar. Ahora, a nivel real... Claro. ¿Dónde está esa persona? Igual se ha cambiado de nombre, o sea, no se sabe, ¿no? Entonces, hasta que no se llegue a ese punto, pues bueno, yo por eso tampoco me quiero apoyar en ello, porque hoy en día sí es cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, para alguien de mi edad siempre sería como, ¡guau! De repente voy a tener un montón de dinero. Y es como, no, es que si no lo tienes, no puedes apoyar tu vida en eso. Tienes que hacer la muchas trazabilidad cosas. de esa operación. Sí, está. Y está en las wallets. ¿Tú has llegado a las wallets donde se supone que pueden estar esos Bitcoin? ¿Lo has visto? Vamos, dentro de la... No, o sea, hay que hacer luego la trazabilidad desde la extracción. Claro. Sí. Pero bueno, eso es lo que se supone que es el proceso a pagar, ¿no? Sí.
Muchas gracias. Me encanta la reflexión que hemos terminado para terminar esta ponencia. Gracias Dino, Yajaira y Jack por esto. La verdad es que aportáis mucho valor al sector y un placer moderaros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Gracias.